Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Se recuperan los fondos de pensiones. En el último trimestre de 2022, las AFP obtuvieron importantes ganancias que ayudaron a reducir las pérdidas que traían de los meses anteriores. Esta noche nos acompaña Daniel Wills, vicepresidente técnico de Asofondos, para revisar y explicar las cifras de ese balance. ¿Para dónde va el dólar este año? La divisa está volviendo a subir de precio. Hay causas especialmente externas que están presionando de nuevo la cotización de la divisa. Nos acompaña el experto Gregorio Gandini para analizar el tema. El balance de la minería. El sector minero tuvo un reporte al cierre del año pasado con tintes agridulces. Les tenemos las cifras que entregó la Asociación Colombiana de Minería. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. Es muy importante, 20 billones de pesos, y corresponde a las ganancias que obtuvieron las administradoras de fondos de pensiones en el cuarto trimestre del año pasado. La cifra es muy importante ya que significa una recuperación en el último tramo del 2022 de los balances de los fondos de pensiones frente a los primeros trimestres del mismo año, cuando, recordemos, se registraron fuertes desvalorizaciones. Para analizar estas cifras, quiero saludar al doctor Daniel Wills, vicepresidente técnico de Asofondos. Doctor Wills, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Hola, Víctor, muy bien y muy contento de estar acá. Doctor Wills, ¿qué significó para el ahorro pensional de, creo, más de 18 millones de colombianos que están en los fondos privados de pensiones esta cifra, esta recuperación de 20 billones de pesos en el último trimestre del 2022? Pues es una buena noticia, es un quiebre en la tendencia, como dijimos acá en este programa hace un tiempo. Estábamos viendo algunas desvalorizaciones, principalmente por los incrementos de tasa de interés de la Reserva Federal y de otros bancos centrales alrededor del mundo, y en ese momento dijimos, cuando empecemos a ver que la inflación mundial cede y los bancos centrales nos dan señas de que van a bajar las tasas de interés, veremos recuperaciones en el portafolio. Eso es lo que estamos viendo, que la Reserva Federal ya no está subiendo la tasa tan rápido como lo hacía antes. Eso ha implicado que los mercados se recuperen en el último trimestre del año. Este enero que estamos viendo en ese momento ya muy bueno. Entonces, pues una buena noticia después de un año que fue bastante tormentoso. De un año bastante tormentoso. Aquí lo miramos, lo analizamos por la volatilidad de los mercados. Pero de todas formas, doctor Wills, me da la sensación que el 2022 fue negativo cuando miramos, por ejemplo, esta cifra. Cerró el ahorro pensional de los colombianos en 345 billones de pesos, una cifra bastante grande. Pero el saldo o el ahorro pensional en diciembre del año 2021 era más grande, 357,8 billones de pesos. Es decir, hubo una reducción cercana a los 13 billones de pesos. Sin la recuperación del cuarto trimestre, ¿esta cifra pudo haber sido más negativa todavía? Sí, tal cual, Víctor, eso fue justamente lo que pasó. Tuvimos una fuerte desvalorización, en algún momento había una desvalorización de algo más de 30 billones, luego tuvimos un rebote que permitió recuperar 20 billones de la caída de 30, algo más de 30. Entonces, en neto, este año cerramos con una desvalorización, como usted la mencionaba, que nuevamente, si pudiéramos, hacemos el corte al año, si incluyéramos enero, febrero, seguro que ya nuevamente estaríamos viendo cifras superiores. Es lo importante y lo que yo quiero rescatar de este último trimestre es el cambio en la tendencia que nos hace ser optimistas. Y bueno, ¿esto cómo se ve reflejado en los extractos pensionales? Porque el año pasado hubo personas muy preocupadas cada vez que miraban el reporte pensional y veían saldos en rojo. ¿Qué puede pasar con los extractos de ahora en adelante? Bueno, por estos días los 18 millones de colombianos están recibiendo sus extractos. Siempre recomendamos que los miren, siempre les recomendamos que los miren con una perspectiva de largo plazo. Cuando hay subidas, cuando hay bajadas, les recomendamos que recuerden la perspectiva de largo plazo, a un horizonte de 10 años, etcétera, cómo les ha ido.
Y bueno, por estos días recibirán buenas noticias, así como recibieron malas noticias en los primeros trimestres del año pasado. Ahorita estarán viendo buenas noticias y ganancias positivas justamente por este rebote que tuvieron los mercados en general y los fondos de pensiones en particular. ¿Y usted cree que esos cerca de 13 billones de pesos que se perdieron el año pasado se puedan recuperar, doctor Wills? Porque pues tenemos otros casos en el pasado. Recuerdo la pandemia donde la caída del ahorro pensional también fue muy dura, pero luego se recuperó. Y bueno, tuvimos choques para los mercados financieros del mundo donde son invertidos los recursos pensionales muy significativos en el pasado, pero al final como que se recupera esa plata. ¿Estos 13 billones de pesos hay esperanza de recuperarlos? A mí no me cabe ninguna duda, Víctor, de que se van a recuperar esos 13 billones. De hecho, le voy a dar una chiva. Estamos por estos días terminando de recibir la información de enero. Yo creo que solo con el mes de enero se van a recuperar esos 13 billones. Si no es en enero, posiblemente será en febrero, uno nunca sabe, los mercados financieros suben y bajan, pero lo que sabemos del pasado es que cuando ha habido desvalorizaciones se recuperan y en el largo plazo, en horizontes de 5, de 10, de 15 años, vemos una clara tendencia de valorización en los fondos de pensiones que, recordemos, no solamente han rentado muy bien dentro de Colombia, sino que cuando se compara su rentabilidad en plazos de 15 años o de 5 años con otros fondos de pensiones, vemos que los fondos de pensiones colombianos han rentado más que los de cualquier otro país de la OCDE. De estos 345 billones de pesos, usted me dice que este es el balance a diciembre, ¿no?, del año pasado. Usted me dice que muy seguramente con corte a enero ya vamos a volver a una cifra parecida a la que teníamos en diciembre de 2021. Pero quedémonos con la del año pasado, 345 billones de pesos. De esa plata, ¿cuánto corresponde a los ahorros que ha hecho la gente y qué porcentaje corresponde a las utilidades, a los rendimientos históricos? Bueno, más o menos 2/3 partes de esos 345 billones, algo así como 200 y pico billones, corresponden a rentabilidades y el resto corresponde a los aportes. Y los televidentes se preguntarán ¿por qué? ¿Por qué una parte tan grande corresponde a rentabilidades? Y la respuesta es que son inversiones que se tienen durante periodos muy largos. Entonces la rentabilidad de un año, que puede ser en un año normal algo así como el 7% o el 8%, se va a volver a invertir el año siguiente. En algunos años no irá tan bien, pero en general se producen ganancias sobre las ganancias sobre las ganancias año tras año tras año, y vemos que de esos 345 billones que hemos construido los trabajadores colombianos con esfuerzo en los últimos 25 años, pues una muy buena parte, 2/3 partes, son fruto de las rentabilidades. ¿Por qué no me explica esta gráfica? Porque en varias oportunidades usted hace énfasis de que miremos el largo plazo, miremos el largo plazo. Y aquí estamos arrancando esta línea de color azul en el año 1994 con una cifra por debajo de los 5 millones de pesos. Y cuando miramos ese dato aquí ya acercándonos a marzo del año 2021, la cifra se acerca casi a 45 millones de pesos. ¿Qué quieren explicar ustedes con esta gráfica? Esa gráfica muestra justamente la tendencia de los fondos. Es verdad, en el largo plazo, en el corto plazo, perdón, hay algunas bajadas, y cuando uno mira detenidamente ve que hay bajadas, pero como usted nos recordaba antes, las bajadas son seguidas por recuperaciones, y cuando uno ve un poco desde más lejos la imagen, se da cuenta que hay, digamos, una tendencia de valorización, y es ahí donde está la ganancia, y que es una ganancia, digámoslo con claridad, de los afiliados a los fondos de pensiones. Es que aquí estoy viendo, por ejemplo, la crisis financiera del año 2007-2008, como que se aplanó esa tendencia. Más adelante vimos la guerra comercial entre China y Estados Unidos, eso fue muy crítico para los mercados financieros. Vemos también la volatilidad en el ahorro pensional. Más recientemente, la llegada del COVID, la desplomada queda aquí muy evidente en el ahorro
ahorro pensional, pero bueno, se ha venido recuperando. Hacia adelante, ¿de qué depende, doctor Wills, pensando en este 2023, de que esta curvita siga para arriba? Porque nos están pintando un escenario de recesión económica, una inflación todavía alta, tasas de interés altas en la economía. ¿Hay buen ambiente para el ahorro pensional en este 2023? Bueno, es un ambiente, digamos, que de incertidumbre, es muy difícil saber lo que va a pasar. Como le mencionaba antes, lo clave va a venir del lado de la política monetaria, de los bancos centrales. Ya vemos que la inflación en las economías más grandes del mundo está empezando a ceder, y eso ha hecho que los bancos centrales, que venían subiendo tasas de manera muy agresiva, estén desacelerando la subida de tasas. ¿Qué tanto se desacelera la subida de tasas? Eventualmente, cuando empiezan a bajar tasas, va a ser fundamental para saber cuándo vendrán las valorizaciones de todos los activos financieros. Yo quiero hacer énfasis, ya que entró en esto, que la desvalorización de los fondos de pensiones de Colombia no fue solo de los fondos de pensiones colombianos. Vemos el gran fondo noruego, que tiene acumulados más de 3 veces el PIB de Noruega, un fondo enorme con los recursos del petróleo, que se desvalorizó 14% y que se recuperará a medida que la inflación nos dé tregua y los bancos centrales puedan bajar sus tasas de interés. Bueno, esta es la gráfica y el comportamiento que nos ha dicho usted y nos ha explicado del ahorro pensional, pero ustedes, los fondos privados, también administran cesantías, y estamos ya cerquita de que nos consignen las empresas las cesantías a los colombianos, y por ahí vi también a mucha gente quejándose porque veían como saldos más bajitos frente a los de meses anteriores. ¿Cuál ha sido el comportamiento del ahorro o de la plata que está en las cesantías? Bueno, las cifras que hay en los fondos de cesantías son mucho más bajitas. Estamos hablando de 345 billones en los fondos de pensiones obligatorias versus unos 20 billones en los fondos de cesantías, porque las cesantías es más común que los trabajadores las retiren, bien sea para su vivienda, bien sea para liberar la deuda de su vivienda, bien sea para protegerse del desempleo. A su pregunta, los fondos de cesantías, como los fondos noruegos, como los fondos que invierten en las grandes universidades, vieron desvalorizaciones. Es una cosa generalizada que vimos en el 2022, en la primera parte del año, y que también ha rebotado. Todo ha rebotado. Usted, Víctor, que sigue los mercados, ha visto cómo los TES están recuperándose fuertemente, cómo las bolsas extranjeras están recuperándose fuertemente. Entonces, un poco la misma historia de la que hemos hablado con los fondos de pensiones, aplica para los fondos de cesantías, que tuvieron, especialmente en el componente largo plazo, un poco de desvalorización, y que se están recuperando, que ya se montaron en esa tendencia de recuperación. Bueno, también se estarían recuperando las cesantías o los ahorros en cesantías. Doctor Wills, más adelantico hablaremos para que nos explique la diferencia entre intereses de cesantías, cuando se acerque el 14 de febrero. Muchas gracias, feliz noche, gracias por estar aquí. A ustedes, muchas gracias. Estamos en plena temporada de cesantías. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cómo le fue el año pasado al sector de la minería en Colombia. Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos. El dólar de nuevo está cobrando tendencia alcista. En los últimos días ha subido de precio y hoy llegó a cotizarse inclusive por momentos por encima de los 4.700 pesos. Doctor Gregorio Gandini, economista y profesor universitario, buenas noches y bienvenido a Signo Pesos. Hola Víctor, muchas gracias por la invitación. Doctor Gandini, usted vio la tendencia, el comportamiento que tuvo hoy el dólar, la verdad, una volatilidad muy grande. Yo aquí tengo los precios de referencia. La apertura fue de 4.610 pesos, mínimo de la jornada 4.605 pesos, máximo 4.711 pesos y culminó operaciones un poquitico por debajo de los 4.700 pesos. Aquí vemos una curva un poquito plana, pero cuando uno mira la distancia que hay entre el mínimo y el máximo, hay una volatilidad de más de 100 pesos. Eso no lo veíamos hace bastantes jornadas. ¿Por qué otra vez se impulsa el dólar? Bueno, acá tenemos varios factores que están jugando esta semana en particular, factores de afuera.
empecemos, digamos, aclarando que realmente lo que ha estado moviendo el dólar han sido factores de afuera. Hubo reunión de la Fed el miércoles, pero hoy hubo un dato muy, muy particular en Estados Unidos que se llaman las nóminas no agrícolas. El dato de nóminas no agrícolas se considera un proxy o una variable que permite aproximar el desempleo. Salió 3 veces por encima de lo esperado, quiere decir que se crearon 500 o 517.000 nuevos puestos cuando se esperaban 185, perdón. ¿Qué se espera con eso o qué quiere decir eso? Quiere decir que las nóminas de sectores no agrícolas en Estados Unidos crearon durante esta semana esta cantidad de cargos. Eso implica que el desempleo continúa reduciéndose en Estados Unidos. Entonces uno pensaría, ¿es una buena noticia para la economía y demás? Sí, pero no. En contextos de alta inflación como en los que estamos, el temor es que ese aumento esa reducción del desempleo trae mayores salarios, mayores ingresos, mayor demanda de los hogares y eso sigue subiendo los precios, lo que hace precisamente que hoy los mercados estén como muy pensativos de si la Fed va a tener que seguir subiendo tasas y eso ha fortalecido el dólar. Y no solo fortaleció el dólar, sino que mandó nuestra tasa obviamente hacia arriba y el oro, que suele ser la cobertura normal del dólar, cayó también dramáticamente el día de hoy. Entonces, pero ahí me estoy enredando un poquitico con esa información, porque cuando yo leí la cifra de desempleo esta mañana en Estados Unidos, me pareció buenísima. Entonces, ¿por qué reaccionan negativamente los mercados? Si le entiendo bien, o por lo menos el dólar tiende a subir, si le entiendo bien, más gente trabajando, como fue lo que ocurrió, ganando más salarios, como aparentemente está ocurriendo en Estados Unidos, puede llevar a toda esa gente a comprar, a consumir más y generar presiones sobre la inflación, que es el mayor problema que aparentemente se está controlando en Estados Unidos. Exactamente. Digamos que es un poco contraintuitivo porque uno dice, qué maravilla, en especial después de ver nuestro dato de desempleo, pues cuando uno ve otro país que genera trabajo, uno dice, qué maravilla. Y en realidad pues es una buena tendencia a la economía, pero también las economías, hay un término y es que se recalientan. Se recalientan es que si yo empiezo a aumentar o empieza a aumentar la demanda, el consumo de la economía muy fuerte, puede mantenerme los precios altos y luego generar que estén tan altos que ese consumo otra vez se reverse y la economía empieza a perder impulso. Eso es con lo que está luchando la Fed. Tuvimos reunión de la Fed el miércoles que nos dijo, subo solo 25 puntos básicos la tasa, dejamos el rango entre 4.5 y 4.75, lo que se esperaba, pero también manifestó, dejo la puerta abierta si necesito seguir metiéndole mano a la tesa. Por esto. Entonces, digamos que lo que sucede es, claro, salió ese dato el miércoles, bajó el DXY, que es el índice global, nosotros también tuvimos un par de días muy movidos con jueves y viernes, digamos un poco confusos, pero hoy, con este dato, el DXY, el dólar global, se dispara, se fortalece y pues llevamos nosotros obviamente. Muy interesante porque son cifras buenas para la economía de los Estados Unidos, pero que pueden no ser muy buenas para los mercados pensando en las futuras decisiones de la Reserva Federal. Ahora, doctor Gandini, sí, subió el dólar en el mundo, pero cuando miramos América Latina estaba subiendo mucho más que el DXY, cuando miramos el comportamiento del dólar en Brasil, en Chile, en México, inclusive en Colombia. Y hoy también se presentaron unas declaraciones del presidente de Brasil, donde aparentemente decía que iba a revisar la independencia del Banco Central de Brasil. Y usted sabe que Brasil es el jalonador de América Latina, o por lo menos de América del Sur. ¿Eso tuvo incidencia en los mercados de divisas? Yo creo que sí. Yo creo que igual es que todo es cuestión de contexto, el contexto regional en que nos estamos moviendo de todas formas. Estamos hablando de contextos políticamente, digamos que se percibe un mayor riesgo político, geopolítico asociado a Perú. Brasil, con los comentarios que viene, además de todo lo que pasó con los seguidores de Bolsonaro en Brasil, digamos que está muy tensa la región en términos de estas cosas. Chile, Colombia tuvo una última semana también bastante movida de muchas declaraciones y muchos roces del presidente en diferentes contextos. Entonces, estos niveles de inestabilidad también le empujan, digamos, a la tendencia que va marcando el dólar global, ¿no?
Claro, por eso se siente seguramente más fuerte el movimiento del dólar en países como los nuestros frente al resto del mundo. Doctor Gandini, aquí estoy viendo una gráfica histórica del dólar, no tan histórica, desde finales del año 2021 para mirar si con lo que ocurrió en el pasado podría presentarse algo positivo en el futuro. A mediados del año pasado el dólar estaba por debajo de los 4.000 pesos. En ese momento tuvo un primer pico, un primer envión casi a 4.700 pesos. Aquí lo vemos en esta gráfica. Hubo un descanso, pero otra vez tomó impulso hasta los 5.100 pesos. Ahora lo hemos visto descansando otra vez hoy en niveles cercanos a los 4.700 pesos. Con ese pasado reciente, ¿qué podría ocurrir con el dólar y más con la alerta que tuvo hoy la tasa de cambio en nuestro país? 90 pesos subió en su cotización promedio. Bueno, lo que hemos visto todo ese año que estás hablando del gráfico, volatilidad es el nombre del juego. Hemos visto movimientos diarios. Yo recuerdo estar hablando en mis clases esta semana y decía, estos movimientos que ahora vemos normales de 70, 80, 90 pesos en un día, 100 pesos, lo que estabas mencionando, eran cosas inauditas antes. Entonces, el nivel de volatilidad que están dando es porque no hay datos ciertos todavía sobre nada. Tenemos mucha volatilidad, podemos irnos perfectamente 100 pesos más y llegar a 4.800 sin problema, así como volver a irnos de vuelta a los 4.000, cerca a los 4.500, que lo vimos la semana anterior. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que todo no fue muy claro en términos de las declaraciones de la Fed de cuál es el camino a seguir, y estamos otra vez como en una balanza donde cada dato que salga le dan una interpretación y tira para un lado o para el otro. Claramente, datos de inflación. Mañana que tenemos el 5 tenemos datos de inflación. Importante aquí a nivel local, por supuesto, ver si ya estamos pasando algún pico de inflación. Y datos de inflación cuando salgan en Estados Unidos van a ser cruciales para ver estos aumentos que estamos viendo en estos datos semanales de empleo, si están teniendo un impacto o si seguimos teniendo lo que hemos visto en Estados Unidos, sorpresas positivas con datos bajando desde octubre. Efectivamente, este fin de semana el DANE revela cifras de inflación en nuestro país. El primer dato de inflación de este año, correspondiente a enero de 2023, venimos de una inflación del 13,12%, la que cerramos, o el dato con el que cerramos el 2022. ¿Usted qué cree que va a ocurrir? Hay algunas expectativas, aquí vemos una línea gris, que indican que la inflación podría seguir subiendo, es decir, que no hemos llegado al pico inflacionario y podría seguir escalando al 13,34%. Y la línea amarilla lo que nos dice es que detrásito de la inflación va la tasa de interés del Banco de la República. ¿Por qué es tan importante este dato de enero? Digamos que este dato de enero es crucial porque diciembre siempre tiene un ruido importante, aunque parte de enero también lo trae y son los gastos de la prima, Navidad, vacaciones, todo ese tipo de cosas siempre, pues tradicionalmente diciembre tiene un efecto estacional ahí importante. Hay que mirar porque de todas formas la primera semana de enero sigue jalando un poco esas vacaciones, esos viajes, ese tipo de cosas. Pero lo que es importante también notar es qué pasa con los precios de alimentos que son más volátiles y qué viene sucediendo, ¿no? Digamos que ya el clima se ha venido normalizando un poquito más de lo que tuvimos las temporadas de lluvias más largas en diciembre. Hay que ver, en enero pasó lo de la Panamericana, entonces eso afecta también parte importante del precio de alimentos. Entonces hay que seguir viendo lo que puede pasar en términos de ya el primer dato de enero. Obviamente muy relevante también tener en cuenta uno de los análisis que yo hacía es, lo que sí se ha estado viendo es que el IPP, el índice de precios al productor, que calcula el DANE también, sí ha venido bajando, y ha venido bajando recientemente, pero seguimos alrededor del 20%, que es altísimo, históricamente, pero sigue mostrando una tendencia a la baja. Entonces, digamos que tendríamos que ver es mucho la volatilidad asociada como con estos efectos específicos de alimentos, y de todo el aspecto de vacaciones, Navidad y cierre de año, ¿no? Pues el tema de inflación será sin duda la cifra, la noticia económica que estaremos analizando el próximo lunes. Doctor Gandini, muchas gracias por estos minutos, que tenga una feliz noche. Gracias, Víctor, un placer. Relación entre el dólar, inflación, tasas de interés, desempleo en Estados Unidos. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuántos pensionados tiene ahora Colpensiones. Ya volvemos.
Y la Asociación Colombiana de Minería reveló los resultados del 2022 y las proyecciones que tiene este sector para este 2023. Juan Camilo Mariño, presidente de esta agremiación, nos cuenta todas las cifras. Nunca antes Colombia había exportado una cifra igual en materia de exportaciones mineras. 22.000 millones de dólares en exportaciones totales, lo que hace que hoy la industria minera represente el 34% de las exportaciones totales del país. Y eso tiene una cifra adicional. Es el reflejo que eso tiene en aportes al sistema general de regalías. También una cifra histórica, 4 billones de pesos más que el año anterior, alcanzando una cifra histórica de aportes para la salud, aportes para la educación, aportes para vías terciarias de 6 billones de pesos este año. Yo tengo la esperanza de que esos aportes de esta industria, los aportes de los muchos trabajadores mineros, a los colombianos sean utilizados de buena forma y que terminen siendo y convirtiéndose en mejores puestos de salud, en mejores colegios, en mejores vías terciarias en todo el territorio nacional. Antes de despedirnos, los quiero dejar con estas cifras sobre Colpensiones, que entregó el balance de las personas que hacen parte de ese régimen y que se han pensionado en el último mes. Se pensionaron 6.352 de sus afiliados. Con ellos ya suma un total de 1.570.000 pensionados por esta institución. En Bogotá están concentrados el 29%. Además, explicaron que el 54% de los pensionados reciben una mesada de un salario mínimo y el otro 24% recibe mesadas de hasta 2 salarios mínimos. Hay un porcentaje que recibe inclusive mesadas superiores. Así terminamos por hoy. Los esperamos el próximo lunes con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche, también un feliz fin de semana.